La pillé de rodillas. Literalmente. En nuestra cocina. No me malinterpretes, no estaba haciendo nada raro, al menos no al principio. Estaba hurgando dentro del armario bajo el fregadero, buscando algo. Eran las 11 de la noche de un jueves cualquiera. Yo acababa de volver de tomar una caña con David, mi compañero del trabajo. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio total. Ni la tele, ni la radio, ni siquiera música en el móvil. Eso ya me extrañó, porque Lucía no soporta el silencio. Siempre tiene algo sonando. La vi ahí, medio metida en el armario como si se le hubiese caído una joya o algo. Le pregunté qué hacía, y se sobresaltó como si la hubiese pillado robando. Me miró con una cara que no supe descifrar, mezcla de susto, fastidio y algo más. No sé. Me dijo que se le había roto el cubo de la basura. Que olía raro y estaba buscando el problema. No dije nada, pero olía a perfume. De esos dulzones, caros. Y no el suyo. Yo se lo noto todo, y ese no era el aroma que solía llevar. Era como si el aire de nuestra casa ya no le perteneciera. Me fui a la habitación, me quité los zapatos, y cuando regresé a la cocina, ella ya estaba limpiando con lejía, como si se hubiera derramado sangre en el suelo y necesitara borrar pruebas. No me cuadraba nada. Pero no dije ni mu. Ahí empezó todo. A ver, Lucía y yo llevábamos 11 años juntos. Casados, sin hijos. Vivimos en Valencia, en un piso que reformamos hace 5 años con toda la ilusión del mundo. Yo soy técnico de mantenimiento en una empresa de climatización. Trabajo físico, pero tranquilo. Ella trabaja en una correduría de seguros. Siempre tuvo más ambición que yo. Siempre más pendiente de los detalles, del futuro, de las apariencias. Últimamente, se había vuelto más distante. Pero no fría, que sería fácil de detectar. Era otra cosa. Seguía hablándome igual, pero ya no me miraba igual. Me tocaba, sí, pero sin intención. Como por compromiso. El sexo se volvió mecánico. Como si estuviera tachando casillas. Pero lo peor era el vacío entre medias. Silencios que antes no estaban. Y no me di cuenta por el móvil. No por un mensaje, ni una notificación. Me di cuenta cuando un sábado, mientras ella estaba en el gimnasio, vi pasar el coche de su amiga Laura por debajo del balcón. Lucía me había dicho que Laura estaba de viaje con su chico. Así que llamé a Laura. Le pregunté qué tal por Granada. Me dijo que estaba en casa, resfriada. No dije nada. Me limité a colgar y seguir con mi café. No te voy a mentir, ese día no pegué ojo. Me quedé tumbado mirando al techo, repasando todo en mi cabeza, desde cómo me habló cuando llegué hasta el detalle más insignificante, la ropa que llevaba, cómo se movía, el tono en su voz, esa sonrisa de mierda que me soltó al decirme que se le había roto el cubo. Ya no se trataba de un simple presentimiento. A mí ya me daba igual si estaba cansada del trabajo o si tenía reuniones largas o si Laura la había invitado a una tarde de chicas. Lo que me jodía era que ni siquiera se esforzaba en mentirme bien. Había dejado de cuidar su teatro. Como si supiera que yo no iba a hacer nada, como si me viera tan cómodo, tan dormido en la rutina, que no valía la pena ni disimular. Y sí, durante mucho tiempo fue así. Me volví un hombre predecible, tranquilo, estable, de esos que prefieren evitar el conflicto antes que enfrentarlo. Pero algo se rompió esa noche, algo que no sabía que todavía tenía en mí, orgullo. A la mañana siguiente actué como si nada. Me levanté, me duché, preparé el café y me senté en el sofá como si fuese otro sábado cualquiera. Lucía apareció en la cocina a las 9:30, en pijama, con cara de recién levantada, como si la noche anterior no hubiese pasado absolutamente nada.
Me preguntó si quería que hiciera tostadas y le dije que no, que ya había desayunado. Ella se sirvió un zumo y se puso a mirar el móvil. Ahí estaba. A 1 metro de mí, en bata, en nuestra cocina, como si no llevara semanas mintiendo. Lo peor de todo no era el engaño en sí, sino la calma con la que lo manejaba. Esa tranquilidad que tienen los que creen tener todo bajo control. No me gustaba cómo se movía, cómo sonreía a la pantalla, cómo disimulaba cada vez peor. Pero no dije nada. No todavía. A partir de ese momento, empecé a tomar nota de todo. No me puse a revisar su móvil como un adolescente celoso, pero sí observaba. Cuando salía, a qué hora volvía, cómo se vestía, cuánto tardaba en contestarme un mensaje cuando estaba ocupada. Empecé a fijarme en los detalles que antes me parecían normales. Que se duchara por la tarde justo antes de salir con las chicas. Que se llevara ropa interior que nunca usaba conmigo. Que volviera siempre con esa mezcla de perfume y aire frío, ese olor que solo se te queda cuando has estado mucho tiempo en la calle o en algún sitio con aire acondicionado fuerte. Cada movimiento, cada excusa, cada sonrisa falsa, todo iba sumando. Una tarde, salí antes del trabajo sin avisar y pasé por la oficina donde trabajaba. No entré, no monté ninguna escena. Me quedé en una cafetería justo enfrente, con un café frío y la vista fija en la entrada del edificio. Estuve allí desde las 5 hasta las 8. Ella no salió. A las 8:20 me llegó un mensaje suyo: se me ha hecho tarde, estoy saliendo ahora. Mentira. Total. A las 9:15 llegó a casa. Me soltó lo de siempre, que habían tenido que cerrar unos informes, que su jefa estaba insoportable, que no paraban de llamar clientes. Mientras hablaba, colgó el abrigo, dejó el bolso, se quitó los tacones, todo en su orden habitual. La rutina intacta. Pero los ojos no. No me miraban. Me hablaba como quien pasa el parte del tiempo. Y lo peor de todo es que esperaba que le creyera. Esa noche hice lo que no había hecho nunca en mi vida, seguí a mi mujer. Me levanté temprano, como siempre, me vestí para el trabajo, salí con ella al mismo tiempo y me despedí en la puerta del garaje. Pero en vez de irme a mi curro, me fui a mi coche, aparqué en una calle paralela y esperé a que saliera con su coche. La seguí por la avenida del puerto, luego giró hacia el centro y aparcó en una zona azul cerca de la plaza de Cánovas. Eran las 8:45. Me bajé, dejé el coche a 2 calles y la seguí caminando. Entró en un bar de esos modernos, con luces bajas, música suave y decoración de catálogo. Me quedé en la acera de enfrente, como un gilipollas, detrás de una marquesina. 15 minutos después, apareció él. No hacía falta que se besaran para saber lo que había. Se saludaron con una sonrisa, se sentaron juntos en la misma mesa, muy pegados, se miraban como yo ya no recordaba que me mirara. Y ahí estaba todo. Mi respuesta. Todo lo que sospechaba. Confirmado. Sin necesidad de palabras. No entré. No monté ninguna escena. Me volví a casa. En el coche no puse música. No llamé a nadie. No lloré, ni grité, ni golpeé el volante. Solo respiré. Una tras otra. Largas. Tranquilas. Porque ahora sí tenía claro que estaba jodido. Y ya no era una teoría. Era un hecho. Una certeza. Y esa certeza, lejos de paralizarme, me dio un objetivo. A partir de ahí, todo cambió. Ya no iba a quedarme en el papel del marido que sospecha. Ahora era el tipo que sabía. Y el que sabía, tenía que actuar. Cuando volvió esa noche, yo ya estaba en la cama fingiendo dormir. Ella se duchó, se metió a la cama sin decir nada, se giró de espaldas y se quedó quieta.
Y en ese silencio, con su espalda a menos de 30 centímetros de la mía, tomé una decisión. No iba a encararla todavía. Eso sería demasiado fácil. Ella estaba convencida de que no sabía nada. Y eso, amigo, me daba ventaja. Por primera vez en semanas, sentí que el que tenía el control era yo. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. Lucía se despertó antes que yo, cosa poco habitual en ella, se duchó, se vistió con ropa deportiva y me dijo desde la puerta que iba a correr un rato al parque. No le respondí, solo hice un gesto con la cabeza desde la cama. No me apetecía ni fingir buena cara, y tampoco quería entrar en una conversación sin estar mentalmente preparado, porque ya sabía que todo lo que me dijera sería una versión ajustada de lo que necesitaba que yo creyera, y ese juego de teatro constante empezaba a darme más asco que dolor. Era la fase en la que el cabreo empezaba a vencer a la tristeza, y yo necesitaba mantenerme ahí, porque el cabreo te mantiene despierto, te da energía, mientras que la tristeza solo te deja tirado sin fuerzas, y eso era lo último que podía permitirme. Ahora no. Aproveché su ausencia para moverme con libertad. No tenía intención de espiarla en el sentido típico, pero sí necesitaba pruebas de que todo esto no era una paranoia mía, que no era una historia que me estaba inventando para justificar un fracaso. Fui directo al cajón donde ella guardaba su agenda personal, esa donde apuntaba citas del trabajo, cumpleaños, contraseñas, notas sueltas. No había nada raro a primera vista, pero en la parte trasera, justo en las últimas páginas, encontré algo que me llamó la atención. Había 3 fechas subrayadas con marcador verde, sin explicaciones, sin texto, solo las fechas encerradas en un cuadrado. Todas coincidían con días entre semana en los que me había dicho que tenía reuniones largas fuera de la oficina, y ahora que lo pensaba, las 3 noches había llegado más tarde de lo normal, una de esas veces incluso sin cenar. No encontré mensajes ni fotos ni cartas. Lucía era lista, no iba a dejar rastros físicos sabiendo cómo soy, pero el patrón empezaba a dibujarse de forma nítida. Ya no necesitaba verlos follando para saber lo que estaba pasando, y eso era justamente lo que más me dolía, que no era solo físico, era lo otro, lo emocional, porque la Lucía que estaba en mi cama cada noche no era la misma que se reía con él en ese bar moderno, y aunque no me lo había dicho con palabras, con su actitud me estaba mostrando que había tomado una decisión sin incluirme, una decisión que afectaba a nuestra vida, pero que ella gestionaba como si solo fuera suya. Ese mismo día por la tarde llamé a un amigo mío que trabaja como técnico informático y le pedí un favor. Necesitaba que me ayudara a instalar algo en el ordenador de casa. No era nada ilegal. Solo quería registrar los accesos, saber si alguien entraba a escondidas en su correo o si usaba navegadores privados, y aunque no me lo dijo directamente, noté en su voz que entendía perfectamente lo que estaba pasando. No me preguntó más de la cuenta. Vino a casa esa misma tarde, cuando Lucía ya estaba fuera tomando algo con una amiga del trabajo, y en menos de media hora dejó todo listo. No había cámaras ni micrófonos ni nada de película barata, solo un registro de actividad básico para saber qué se movía en nuestra red cuando yo no estaba mirando. Durante las siguientes 2 semanas mantuve la rutina, no cambié nada, no la traté diferente, no le pregunté nada, simplemente observé, tomé notas mentales y guardé toda la rabia para mí. Algunas noches me costaba dormir porque el cerebro no paraba de girar en círculos, imaginando escenarios, conversaciones posibles, salidas que no sabía si quería tomar, y cada mañana, al despertarme, notaba que había dejado de besarme como antes. Su abrazo era automático, como quien marca tarjeta al entrar a la oficina, y todo eso me iba dando más razones para no perdonar lo que estaba pasando, aunque todavía no supiera exactamente cómo iba a enfrentarlo. Un jueves por la noche, cuando ya me había metido en la cama, escuché que se encerró en el baño con el móvil. No era la primera vez, pero esta vez me levanté en silencio, fui hasta la puerta y pegué el oído. No hablaba en voz alta, seguramente estaba escribiendo, y me quedé ahí durante unos minutos escuchando el sonido de sus dedos tecleando, hasta que la oí reírse, no fuerte, pero sí de forma que no pudo evitarlo.
Y ese sonido me atravesó como un cuchillo. No recordaba la última vez que había reído así conmigo, ni la última vez que me había contado algo personal con entusiasmo, y sin embargo, ahí estaba, compartiendo una parte de sí misma con otro, mientras yo fingía que dormía al otro lado de la casa. Volví a la cama sin hacer ruido, me tapé hasta el cuello y fingí que dormía profundamente. Cuando entró al cuarto, ella se metió en la cama, dio la espalda y tardó menos de 2 minutos en quedarse quieta, o al menos en simular que dormía también, y ahí entendí que ya no había marcha atrás, que estaba todo hecho, y que yo no podía seguir actuando como si fuera un espectador pasivo. Tenía que tomar el control, no solo por mí, sino porque no estaba dispuesto a ser el hombre al que le hacen esto en su propia casa y encima tiene que callarse para no incomodar. La mañana siguiente fue distinta, no en lo que pasó, sino en cómo la miré. Me senté frente a ella durante el desayuno, le pregunté cómo iba el trabajo, si tenía alguna reunión ese día, y me dijo que sí, que iba a salir antes porque tenían una formación fuera de la oficina. Me lo dijo mientras removía el café con una cucharita que ni siquiera miraba, y mientras hablaba, yo no podía evitar pensar en cómo se preparaba esos días, cómo elegía ropa distinta, cómo se maquillaba con más detalle, cómo se perfumaba más de lo normal, y sobre todo, cómo evitaba mirarme a los ojos más de 5 segundos seguidos. Me limité a sonreír, le deseé suerte con su formación, y mientras ella se preparaba, tomé una decisión clara: esa tarde iba a seguirla de nuevo. Pero esta vez no iba a quedarme en la acera de enfrente ni detrás de una marquesina, esta vez iba a entrar, a verla con mis propios ojos, a enfrentar la escena que llevaba semanas imaginando, y si la encontraba con él, si confirmaba todo de forma directa, le iba a hablar allí mismo, sin gritos, sin teatro, sin romper nada, solo decirle la verdad en la cara, sin darle tiempo a inventar otra mentira. No tenía un plan elaborado ni una estrategia brillante, simplemente estaba harto de fingir que no pasaba nada, así que esa tarde me tomé un par de horas en el trabajo, salí sin decirle nada a nadie y me fui directo a casa. Me cambié de ropa, me puse algo más informal para no llamar la atención y me llevé el coche de mi hermano, que me lo había dejado unos días porque tenía el suyo en el taller. Lucía no lo conocía, nunca lo había visto. Y eso me daba la ventaja que necesitaba. Sabía que si la seguía con el mío, podría reconocerlo enseguida, y si lo hacía, iba a ser cuidadosa, iba a ocultarse mejor, pero si no sabía que la vigilaba, si pensaba que todo seguía como siempre, iba a mostrarse tal como era, como se había estado mostrando con él. Aparqué en una calle paralela a la oficina donde trabajaba y esperé. Sabía que no tardaría mucho. Solía salir sobre las 6:30 los días de formación, aunque siempre me decía que se alargaban hasta las 8. Pero yo ya sabía que a esa hora estaba en otro sitio, con otro, así que a las 6:20 la vi salir, con su chaqueta clara, su bolso cruzado y el paso rápido, sin mirar atrás. Como si ya supiera exactamente a dónde iba, la seguí a distancia, con calma, sin pegarme demasiado. No me temblaban las manos ni el pulso, lo que sentía era más parecido a una especie de vacío constante en el estómago. No era nerviosismo, era una mezcla de certeza con resignación. No esperaba sorprenderme, solo confirmar lo que ya sabía. Caminó unas 3 calles y se metió en un portal que no reconocí al principio. Parecía una cafetería pequeña, pero cuando me acerqué por la acera de enfrente, vi que no era un local abierto al público. Era un coworking de esos que alquilan salas para reuniones privadas, charlas, talleres, un sitio perfecto para alguien que quiere desaparecer durante unas horas sin levantar sospechas. Esperé 5 minutos, crucé, me acerqué a la entrada, fingí que miraba los carteles del tablón. Nadie me preguntó nada, así que seguí caminando por el pasillo. Vi una puerta entreabierta al fondo y reconocí su voz. No hablaba fuerte, pero era ella. La conozco de memoria. Me acerqué, miré por la rendija y ahí estaba, sentada frente a él, riéndose, tomando algo que no parecía café. Él tenía el móvil en la mano, se lo mostraba con confianza, se inclinaban el uno hacia el otro como si el resto del mundo no existiera. Me quedé allí, congelado,
no porque me sorprendiera, sino porque me costó aceptar que lo que estaba viendo no era una escena de película, sino mi vida, la real, la que había construido durante años y que ahora se deshacía delante de mis ojos sin escándalo, sin violencia, de la forma más simple y cruel, como si yo ya no pintara nada en esa ecuación, como si ya no existiera. Ellos no se besaban ni se tocaban de forma descarada, pero se miraban como si se hubieran estado esperando toda la vida, y eso, joder, eso dolía más que cualquier beso, más que cualquier cama ajena, porque esa complicidad no se finge, y la forma en que ella lo escuchaba, con atención, con interés genuino, me decía todo lo que necesitaba saber. Empujé la puerta, entré sin saludar, sin levantar la voz, solo me quedé de pie al otro lado de la mesa. Ellos tardaron 2 segundos en reaccionar. Lucía me miró como si acabara de ver un fantasma. Él solo bajó la vista, como si supiera que su parte ya estaba hecha. Ella intentó hablar, pero no le salió nada. Se quedó muda, con la boca entreabierta, mirándome como si no entendiera cómo había llegado yo ahí. Y en ese momento no me sentí ni humillado ni traicionado, me sentí vacío, como si ya no quedara nada por dentro que pudiera romperse más. No digas nada, le solté, no quiero escucharte ahora, ni a ti ni a él. Ella intentó incorporarse, como si quisiera salir detrás de mí, pero levanté la mano y le dije que no hiciera el numerito, que se quedara, que disfrutara de su tarde, que ya hablaríamos en casa, y me fui sin esperar respuesta, sin mirar atrás, con la imagen grabada de sus ojos abiertos, su cara descompuesta y ese silencio de culpable que pesa más que cualquier excusa. Volví al coche, conduje sin rumbo durante casi 1 hora, hasta que me calmé, no me sentía liberado ni vengado, solo más consciente de que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Ya no podía seguir actuando como si no supiera nada, y tampoco podía fingir que iba a perdonarlo con una charla bonita y un llanto a tiempo. Se había acabado, y el único que no lo había aceptado hasta ahora era yo. Esa noche no hablé con ella, cenamos en silencio, ella no tocó casi la comida, no hizo ningún intento por justificar lo que había pasado, se limitó a meterse en la cama temprano, como si estuviera esperando que yo hiciera algo, que le preguntara, que la provocara, pero no lo hice, no todavía, no porque no tuviera ganas, sino porque quería decidir yo cuándo y cómo. No quería una conversación en caliente ni un teatro más, necesitaba ordenarlo todo en mi cabeza, saber qué iba a hacer con todo eso. El sábado por la mañana me desperté antes que ella, me duché, salí a caminar sin decirle nada, me senté en un banco en la playa y me quedé allí mirando a la gente pasar, no por reflexión ni por drama, sino porque necesitaba tiempo real para mí, sin su presencia, sin su olor, sin sus movimientos por la casa. Empecé a pensar en cómo plantear la conversación, no quería que terminara siendo una discusión vacía, necesitaba hacerle entender que lo sabía todo, que no había vuelta atrás, y que no iba a rogarle nada. Cuando volví a casa, ella ya estaba despierta, en la cocina, en pijama, con cara de haber dormido poco, me miró con ojos hinchados, como esperando mi primer movimiento, y ahí supe que era el momento de sentarnos, de hablar, de soltar todo, y acabar con la farsa de una vez. Cuando me senté frente a ella en la mesa del comedor, no tenía apuntes ni un discurso preparado, pero había repasado en mi cabeza tantas veces todo lo que tenía que decirle que me bastaba con mirarla para que las palabras salieran solas. No quería gritar ni hacer un escándalo, no porque me importara la dignidad o el que dirán, sino porque el grito habría sido darle importancia a algo que para mí ya estaba muerto, y lo que quería era simplemente dejar las cosas claras, cerrar la puerta desde mí lado sin dejar que ella pusiera su versión encima. Le pregunté si quería hablar ahora o si prefería seguir haciéndose la dormida. Me miró sin saber qué contestar, con la cara más pálida que nunca, como si no entendiera qué versión suya debía interpretar esta vez, la víctima, la confundida, la arrepentida o la cínica, pero yo no le di opción, no le dejé espacio para el teatro. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? Su primera reacción fue torcer la boca y agachar la vista, como si el simple hecho de que yo le hiciera una pregunta directa la dejara sin defensa. Tardó unos segundos en contestar, y cuando lo hizo,
No fue una confesión ni una disculpa, fue una frase tibia y cobarde que me dio aún más asco que el silencio. No sé de qué estás hablando. Lucía, no soy idiota, le respondí mirándola fijo, te vi. Estuve allí. Entré en la sala. Te vi con él. No tienes nada que explicar, solo quiero que me digas cuánto tiempo llevas acostándote con ese tipo. Ella se quedó completamente quieta, respirando con fuerza, mordiéndose el labio, como si estuviera midiendo las consecuencias de cada palabra que iba a soltar, como si todavía pensara que tenía margen para manipular la situación, y entonces soltó algo que no esperaba, no porque fuera sorprendente, sino por lo miserable que sonaba. No me he acostado con nadie. No me mientas. No es una mentira, lo juro, dijo, levantando un poco la voz, como si buscara alguna autoridad moral que la respaldara. Solo nos vemos, hablamos, me hace sentir bien, pero no ha pasado nada físico. ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Agradecértelo? ¿Aplaudirte porque todavía no habéis follado? Le solté sin moverme ni un milímetro, ni en el tono ni en la postura. ¿Tú te crees que eso cambia algo? ¿Crees que me importa si le abriste las piernas o no? Ya lo hiciste todo, Lucía. Le diste tu atención, tu tiempo, tus ganas. Me quitaste todo eso a mí y se lo regalaste a él. Eso no se hace sin querer. No fue un error, fue una decisión. Repetida. Sostenida. Planeada. Ella se quedó callada, tragó saliva y bajó la cabeza, ya sin fuerza para sostener la mirada, como si cada frase que yo decía le pesara más que la anterior, pero no interrumpí el momento, no aflojé ni un segundo, porque sabía que si me detenía iba a empezar a justificar, a llorar, a decir que estaba confundida, que no sabe cómo empezó, que no fue su intención, y no estaba dispuesto a permitir ni una sola frase de ese repertorio barato que ya me sabía de memoria. Me mentiste en mi puta cara todos estos días, seguí, me hablaste como si todo estuviera bien, dormías a mi lado, comías conmigo, hacías vida normal mientras te escribías con otro, mientras te organizabas citas, mientras me hacías creer que estabas trabajando o corriendo por el parque. Y yo como un imbécil, sonriendo, confiando, defendiendo tu espacio personal. Porque eso era lo que hacías, ¿no? Reclamabas tu espacio. Tu tiempo. Tus cosas. Pero lo que en realidad estabas haciendo era preparar tu escapatoria. Querías tener la historia bien armada para cuando decidieras irte. Lo tenías todo planeado. El discurso, el culpable, la excusa. Y te juro que si no te hubiera pillado, habría seguido así semanas, meses. Hasta que se te hiciera cómodo dejarme. Ella levantó la mirada y soltó por fin algo que parecía querer defenderse, pero lo hizo mal, lo hizo con miedo y sin fuerza, como quien sabe que todo lo que diga se va a desmoronar. Yo no estaba buscando nada. Solo pasó. Me sentía vacía. Invisible. Tú estabas siempre metido en lo tuyo. No me tocabas, no me hablabas como antes. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No, contestó rápido, pero tampoco sabes lo que ha sido estar en esta casa sintiéndome una extraña. ¿Y por qué no hablaste conmigo antes? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo intentaste de verdad? Porque pensé que no te importaba. ¿Y ahora sí? ¿Ahora sí piensas que me importa? No lo sé, dijo bajito, sin convicción. Me levanté de la silla, fui a la habitación, saqué una carpeta que tenía preparada con todos los papeles de separación de bienes, contratos, cuentas bancarias y notas personales que había estado organizando durante las últimas 2 semanas, volví al comedor, la dejé sobre la mesa y me senté de nuevo. Aquí tienes todo. Las claves de las cuentas conjuntas, los recibos, la lista de cosas que te vas a quedar. No quiero nada tuyo. No quiero tu coche, ni tus cosas, ni tu excusa. Solo quiero que me digas cuándo vas a irte de esta casa.
Ella se quedó mirando los papeles sin tocarlos, como si no supiera si debía cogerlos o llorar, como si todavía tuviera esperanza de que yo no estuviera hablando en serio, como si pensara que podía arreglarlo con una frase, con una lágrima, con una súplica. ¿No quieres hablarlo más?, preguntó. No. Ya lo hablé yo solo durante demasiados días. ¿Y si te digo que quiero arreglarlo? Te diría que llegas tarde. Ella no respondió más. Cerró los ojos, respiró hondo y se quedó inmóvil, como si esperara a que el tiempo hiciera desaparecer lo que acababa de pasar, pero yo no tenía ni un segundo más para gastar en eso. Me levanté, me fui al balcón y me encendí un cigarro. Escuché cómo recogía los papeles y se encerraba en la habitación. No me moví. Me quedé ahí hasta que se hizo de noche. Pasaron 3 días desde aquella conversación y la casa se convirtió en un espacio raro, no hostil, pero sí cargado, como si cada objeto estuviera esperando a que alguien tomara una decisión definitiva. Yo seguía haciendo mi vida con una calma que incluso a mí me sorprendía. Iba a trabajar, volvía a la hora de siempre, cocinaba lo justo, dormía en el sofá sin hacer drama, y ella se movía por la casa como una invitada incómoda, sin saber si hablarme o no, sin saber si pedirme algo o limitarse a existir hasta que llegara el momento de irse, porque ambos sabíamos que ese momento iba a llegar, aunque ninguno lo dijera en voz alta, y esa espera fue peor para ella que cualquier grito, porque no había nada a lo que agarrarse, no había discusión ni esperanza falsa, solo tiempo pasando. La mañana del 4.º día me dijo que había encontrado un sitio donde quedarse durante unas semanas, que era un piso compartido de una compañera del trabajo. Me lo dijo sin mirarme directamente, como si ya no necesitara mi reacción para validar la decisión, y eso me confirmó que lo nuestro ya estaba terminado desde antes de que yo entrara en aquella sala y la viera con él. Lo que había pasado después solo fue ponerle fecha y forma. Le dije que estaba bien, que recogiera sus cosas con calma, que no hacía falta correr, que no quería una escena de despedida, y ella sintió como quien recibe instrucciones en un trabajo que ya no le importa. La ayudé a meter algunas cajas en el coche, no porque quisiera ser amable, sino porque me parecía absurdo comportarme como un desconocido después de tantos años. Ella intentó decir algo mientras bajábamos las escaleras. Me preguntó si de verdad no había ninguna posibilidad de hablar más adelante, de ver si con el tiempo se podían arreglar las cosas, y ahí fue cuando tuve la última conversación real con ella, no una discusión, no un reproche, sino una respuesta clara. Lucía, no es que no te quiera, le dije apoyado en la barandilla, es que ya no confío en ti, y sin eso no hay nada que arreglar, no porque no se pueda perdonar, sino porque yo no quiero vivir pendiente de si vuelves a mentirme dentro de un mes o dentro de un año. Ella se quedó callada, mirándome como si acabara de entender algo que llevaba tiempo evitando, y no dijo nada más. Se subió al coche y se fue, sin lágrimas, sin abrazos, sin promesas, solo con ese silencio que queda cuando ya no hay nada que defender. Esa misma tarde hice algo que llevaba semanas posponiendo. Llamé al tipo con el que se había estado viendo, no para amenazarlo ni para pedirle explicaciones, sino para dejar claro que yo ya sabía todo y que no iba a meterlo en ninguna historia más grande de lo que ya era. Le dije que no pensaba perseguir a nadie ni montar ningún espectáculo, que lo único que quería era que no volviera a pisar mi casa ni a utilizar mi vida como escenario secundario de la suya. Él intentó justificarse, me dijo que no sabía que estábamos tan mal, que ella le había contado otra versión, que no quería hacer daño a nadie, y lo corté sin levantar la voz. Da igual lo que te haya contado, le dije, ahora ya lo sabes, haz con eso lo que quieras. Colgué y no volví a pensar en él, porque al final nunca fue el problema principal, fue solo el síntoma de algo que ya estaba roto. Y perder tiempo odiándolo habría sido una forma absurda de seguir atado a una historia que ya no era mía. Los días siguientes fueron extraños pero tranquilos. Empecé a reorganizar la casa, no con prisa ni con rabia, sino con lógica. Cambié los muebles de sitio, tiré cosas que ya no usaba, doné ropa, limpié armarios.
No como una terapia barata, sino porque necesitaba que el espacio dejara de parecer compartido, necesitaba que cada rincón volviera a responder solo a mí, y mientras hacía eso, empecé a notar algo que no esperaba, una especie de alivio silencioso, no felicidad, no euforia, sino la sensación de no tener que estar atento a señales, de no tener que interpretar silencios, de no tener que preguntarme si algo estaba mal todo el tiempo. Una semana después nos sentamos para hablar de los papeles definitivos, sin abogados todavía, solo para repartir las cosas básicas, las cuentas, los gastos, el coche. Fue una conversación fría pero correcta, sin reproches, sin dramatismos, y en un momento dado ella me preguntó si me odiaba, no como una provocación, sino como una duda real, y le dije la verdad. No, no te odio, le contesté, pero tampoco te excuso. Hiciste lo que hiciste y yo hago lo que necesito hacer ahora, no hay villanos ni héroes aquí, solo consecuencias. No pareció aliviada por la respuesta, pero la aceptó, y eso fue lo último que compartimos que tuvo algo de honestidad. Hoy hace exactamente un mes desde la noche en que la vi en aquella sala, y no te voy a decir que estoy bien como si nada hubiera pasado, porque no sería cierto. Hay días en los que me levanto con una sensación rara en el pecho. Días en los que echo de menos una versión de ella que ya no existe, días en los que me pregunto si podría haber hecho algo distinto, pero también hay días en los que camino por la calle sin pensar en nada, días en los que llego a casa y el silencio no me pesa, días en los que me doy cuenta de que no tengo que fingir nada, y eso, para mí, ya es un avance. He aprendido que no todo se rompe de golpe, que hay cosas que se desgastan despacio mientras uno mira hacia otro lado, que la confianza no se pierde por un error puntual, sino por una cadena de decisiones pequeñas, y que quedarse por miedo a empezar de nuevo es una forma lenta de desaparecer. Ahora mismo no sé qué va a pasar dentro de 6 meses ni dentro de un año. No tengo un plan brillante ni ganas de meterme en otra relación para tapar el hueco. Lo único que sé es que no quiero volver a ser el tipo que sospecha pero calla, el que se adapta para no incomodar, el que se queda cuando ya no lo eligen. La historia terminó así, sin grandes escenas, sin venganzas espectaculares, sin reconciliaciones falsas, terminó porque tenía que terminar, y aunque no era el final que imaginé cuando me casé, es el final que necesitaba para poder seguir adelante sin mentirme a mí mismo, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que lo que viene, sea lo que sea, va a ser mío.